Muchas gracias. Bueno, miren, ahí les escribí en la página que este tema es muy importante entenderlo, de construcción de espacios de probabilidad. La idea es, ¿por qué hay que entenderlo? Es simple la idea. Antes de la axiomatización de la teoría de la probabilidad, que, digamos, diciendo de una manera más general, antes de hacerla una teoría matemática, o sea, puramente matemática, se trabajaban los problemas de probabilidad haciendo mucha referencia a los fenómenos aleatorios, a los experimentos aleatorios. Y bueno, se decían cosas que se asumía que se podían hacer, pero que no estaba todo eso formalizado. Voy a comenzar, por ejemplo, con una cosa que uno dice a veces en los cursos, incluso hasta de probabilidad 1, dice uno, bueno, a ver, consideremos una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito P en cada ensayo. O sea, una familia infinita, numerable, de variables aleatorias con distribución Bernoulli, ¿no? Sería, un ensayo de Bernoulli sería una variable aleatoria con distribución Bernoulli, bueno, su función de densidad vendría siendo 1 si x es igual a... o sea, solamente puede tomar los valores 0 y 1 con probabilidad P. No, pero la densidad sería más bien P si x es Sí, igual a 1. P si x es igual a 1, P si x es igual a 1 y 1 menos P si x es igual a 0 y 0 en otro caso. ¿No? La distribución Bernoulli es lo que representaría un ensayo de Bernoulli, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de una sucesión, o sea, una familia infinita de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito P en cada ensayo, podríamos hacer P variable o podríamos hacer que no fueran independientes, pero el caso más simple es que sean independientes y que la probabilidad de éxito sea la misma. Bueno, eso como experimento aleatorio es irrealizable, ¿sí? O sea, ¿cómo realizamos una sucesión infinita de ensayos de Bernoulli? No se puede. Sin embargo, bueno, se planteaban problemas que tenían que ver con ese experimento aleatorio. Por ejemplo, bueno, lo que planteaba Borel, se preguntaba cuál es la probabilidad de que en la sucesión infinita haya un número infinito de éxitos. Eso solamente se podría saber, o sea, en la práctica, pues realizando la sucesión infinita, ¿no? Cuando ya se formaliza la teoría de la probabilidad, se da el modelo de Kolmogorov, entonces ahora se presenta el problema de que pues ya no se puede hablar así en esos términos. Si uno quiere hablar de una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad de éxito P en cada ensayo, tiene que demostrar que existe un espacio de probabilidad en donde se puede definir eso. Y ahí vemos, bueno, se puede ver que ahí sí existe tal cosa. O sea, si bien el experimento aleatorio es irrealizable, el modelo matemático se puede definir perfectamente. Si necesitamos definir un espacio de probabilidad, o sea, un conjunto omega, una sigma álgebra, vamos a ponerle F, y una medida de probabilidad definida sobre esta F, ¿sí? Y una sucesión de variables aleatorias definidas sobre este espacio, es decir, de funciones medibles, ¿no? Vendría a ser en la terminología de la medida, que sean independientes
y que tengan esta distribución, ¿sí? Es decir, hay que construir este espacio de probabilidad donde se pueda definir eso. Y así para cada problema que tengamos, es necesario construir el espacio de probabilidad donde se pueda definir las variables, donde se puedan definir las variables relativas de las que estamos hablando, ¿sí? El teorema de Kolmogorov da una solución general a este problema, pero hay soluciones más simples, para casos más simples, como este, por ejemplo. Y quiero mostrarles, bueno, cómo se podría hacer. Es algo interesante porque pareciera que la medida de Lebesgue en el intervalo 0,1 como que no es suficiente para, no sé, para definir un proceso así como un proceso estocástico como muy complicado, porque es muy chiquito el espacio. Podemos saber que en realidad se puede hacer bastante con la medida de Lebesgue en el intervalo 0,1. No todo. Después quiero mostrarles cómo el teorema de Kolmogorov, si bien resuelve el problema, Kolmogorov se va a un espacio demasiado grande. ¿Sí? O sea, más grande de lo que se puede requerir para algún problema particular. Bueno, entonces, para esto, pues la idea es una sucesión de ensayos de Bernoulli o los resultados de una sucesión de ensayos de Bernoulli se puede representar por ceros y unos, ¿no? Es una sucesión de ceros y unos. Y una sucesión de ceros y unos representa, si lo escribimos 0 punto y la sucesión de ceros y unos, representa un número en el intervalo 0,1, escrito en base 2. Esa es la idea básica. Hay un problemita porque en los números en base 2, los racionales diádicos tienen dos desarrollos, ¿no? Pero eso se puede salvar. Bueno, entonces déjenme ver aquí donde comienzo. Vamos a ver aquí, esto. Voy a comenzar acá. Ahí en orden, a ver si se me está ordenaron aquí. Esto todavía es de aquí. Ajá. Bueno, entonces les voy a recordar nada más, me imagino que ya lo saben esto, pero bueno, lo que son los racionales diádicos, que por aquí lo tenía, pero ya no lo tengo, pero bueno, ahorita lo desarrollamos. Se me perdió lo de los racionales diádicos. Bueno, no importa. Bueno, los racionales diádicos son los que se obtienen cuando se divide todos los reales en intervalos de longitud, digamos, podríamos decir intervalos diádicos de orden n, intervalos de longitud 1 entre 2 a la n. Entonces serían todos los números de la forma k entre 2 a la n, con k un número entero, ¿sí? Cada número entero y un número natural, esos son los racionales diádicos, ¿sí? En el 0,1, pues, ¿cómo se pueden aplicar? Bueno, se parte, bueno, estos son racionales diádicos, se parte en dos el intervalo, aquí hay un racional diádico, se parte cada intervalo en dos, estos son racionales diádicos, este se parte en dos, y así vamos obteniendo racionales diádicos entre 0 y 1, ¿sí? Hay una propiedad, no me quiero meter con esto,
Bueno, para no tener problemas con la identificación de los resultados de una asociación de ensayos de Bernoulli con el desarrollo de un número real en base 2, les decía, los racionales diádicos tienen dos desarrollos en base 2, ¿no? Uno, no sé, por aquí puede ser 0.00101 y luego solo ceros. Y este mismo también se puede escribir como 0.001 00 y aquí 1, ¿no? Sí. 1, 0, 0. No, al revés. No, es que uno es con una asociación de ceros y otro con una asociación de unos, ¿no? Ah, sí, es al revés. Digamos, 1, 1, 1, 1, 1, 1, etcétera. Y entonces, poniéndole ahí un 1 al 0 anterior. ¿a este? Ajá. Entonces, 1, 0 y ceros. Esos dos números representan el mismo número. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar como desarrollo para los racionales diádicos los que tienen, aquellos que en su desarrollo tienen una infinidad de unos. O sea, nos vamos a quedar con los que tienen una infinidad de unos. Bueno, aquí estoy. O sea, vamos a considerar todos los números de entre 0 y 1 que desarrollados en base 2 tienen una infinidad de unos, ¿sí? Entonces estamos eliminando bueno, estamos eliminando una de las representaciones de los racionales diádicos, ¿sí? De esta manera sí tenemos ya una correspondencia 1 a 1 entre los posibles resultados de un ensayo de Bernoulli y los racionales diádicos. Ahora, a ver, aquí hay una cosa que no me gusta. Tienen un 1. Porque el otro también es un posible resultado de un ensayo de Bernoulli, ¿no? Habría que hacer entonces como que una identificación en el sentido de que los ensayos de Bernoulli van 2 a 1, salvo en el 0 y salvo en el 1, salvo en el x igual a 0 y salvo en el x igual a 1. Sí. Porque sí, 1 a 1, o haciendo una clase, haciendo clases de equivalencia. Para que sí ya sea 1 a 1. Sí, porque a ver, esas dos representan dos posibles sucesiones, resultados de las sucesiones de Bernoulli, pero representan un solo número real, ¿sí? Entonces a esas dos le estamos asociando un solo número real. Y si quito aquellas de abajo, estoy quitando pues esas sucesiones, ¿no? Que son con fracaso, o sea, que a partir de un cierto momento todas son fracaso. A ver, no hay problema con eso porque el conjunto de todas esas sucesiones tiene probabilidad 0. Es numerable, cada una de ellas tiene probabilidad 0 y es numerable. Entonces el conjunto de todas esas sucesiones tiene probabilidad 0. ¿Sí? Porque sería hasta n, sería por 1 menos p, por 1 menos p, por 1 menos p, menos p, y haciendo tender al infinito, eso tiende a 0. O sea, con p vas a tomarlo en 0, 1, ¿no? Para no tener problemas. Entonces no hay problema con que quitemos esto, es decir, sería un conjunto de probabilidad 0. ¿Sí? Ahorita vamos a ver si se aclara más. Sí. Ahora, hay que observar una cosa, que en este desarrollo, si uno va viendo aquí, no sé, por ejemplo, si tenemos un número que cae aquí, más bien vamos a hacerlo así, al revés. Tenemos un número por aquí. Entonces, el primer número de su desarrollo en base 2, de este número, es 0. ¿Sí? Luego partimos este en 2, este es 1.
Luego partimos estos 2, bueno, lo pongo por acá, este es 1. Bueno, ahora, veámoslo esto al revés. Si un número de su desarrollo en base 2 comienza con esto, necesariamente está en este intervalo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Entonces, si tenemos S1, S2, S3 hasta Sn, si son los primeros n términos del desarrollo en base de un número x en base 2, o más bien, estos son los primeros términos de un número x escrito en base 2, si, solo si, esa x pertenece al intervalo, lo voy a escribir así, sería la suma de SI entre 2 a la i, desde i igual a 1 hasta n. Esto nada más habría que fijarse, sí, como paso a paso, que efectivamente esto se da en el intervalo SI, desde i igual a 1 hasta n, de SI entre 2i más 1, no, entre 2i, perdón, entre 2 a la i, más 1 entre 2 a la n, y aquí cerrado. Entonces, los primeros términos del desarrollo de un número en base 2 son estos, si, solo si, ese número pertenece a este intervalo. Eso no es nada más poniendo en forma general lo que acabo de decir acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues entonces ya está lo que quiero hacer. Vamos a definir, tomemos tenemos el intervalo 0, 1 con la sigma álgebra de Lebesgue, vamos a llamarla así, y la medida de Lebesgue como espacio de probabilidad. Y voy a demostrar que en ese espacio se puede definir una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes con parámetro P, con esta idea. Sí. Perdón, el abierto por la izquierda y cerrado por la derecha, ¿no serían al revés? No sé. Es así porque estoy quitando estos, o sea, estoy tomando el desarrollo que termina con unos. Ok, entonces. O sea, siempre es se toma el de la, si está, claro. Si es un racional dinámico no se toma el 0, sino se toma el 1, se toma que está del otro lado. Claro, ¿Sí? Entonces, vamos a probar que en este espacio de probabilidad se puede definir una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes, cada una de ellas con parámetro P. Es decir, una serie de variables aleatorias con distribución Bernoulli independientes, cada una con parámetro P. Y bueno, pues es muy simple porque tomamos, se puede definir una variable aleatoria xn, que definida en un punto x, en el intervalo 0,1, pues sea el enésimo término del desarrollo en base 2 del número x. ¿Sí? Y bueno, lo que se trata de probar es que estas, que son variables aleatorias y que son independientes y que tienen distribución Bernoulli. ¿Sí? Bueno, lo que habría que ver nada más es que para cualquier n, si R está en el intervalo, en el conjunto 0, 1, entonces la probabilidad de que xn, o sea, aquí la probabilidad, bueno, es la lambda, ¿no? Pero bueno, entonces se confunden, o sea, aquí es la medida del Lebesgue, ¿no? Entonces la probabilidad de que xn sea igual a R, cualquiera de estas dos, es un medio, es una de las cosas que habría que probar. Y luego habría que probar que se toma un número finito de estas, la probabilidad de la intersección de esas, pues es el producto de las probabilidades. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa eso como... ¿Cómo podría ser? ¿Cómo? Sí,
Si cuando el enésimo término del desarrollo de un número X, vamos a poner que sea 1, ¿qué debe pasar para que el enésimo término del desarrollo de un número base 2 sea 1? Los anteriores pueden ser los que sean, ¿sí? Entonces, los anteriores, pues serían todos estos intervalos para las, bueno, aquí sería, si esto lo pongo hasta acá, para las K menores que n, estarían ahí, ¿no? Sí. Y estaría, bueno, estaría el último intervalo, bueno, o sea, que habría que sumar estos, habría que sumar las longitudes de estos intervalos, pero si se fijan, la longitud de estos intervalos es 1 entre 2 a la n. K para cada K. Sí, para cada K es 1 entre 2 a la n. Es que sí debían ir entre n hasta n. Lo que cambia es la lección de S1, S2, S3, hasta Sn menos 1. Bueno, sí, acá sí es hasta n, sí. Sí. Sí, porque si no. Sí, y cada uno tiene longitud 1 entre 2 a la n. Entonces, si sumamos todos esos, todas esas longitudes, habría que ver cuántos son, ¿no? ¿Cuántos de estos intervalos son? Lo que yo digo es que son la suma sobre todos estos. Son 12 de n menos 1, porque son n menos 1 términos. O sea, tenemos S1, S2, S3 hasta Sn menos 1. Sí. Y cada uno solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Sí. Sí, entonces ¿tú dices que es cuánto? 2 a la n menos 1. O sea, el número de elementos es 2 a la n menos 1. Entonces sería 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. Y nos faltaría nada más un último intervalo. No, eso es correcto porque ya un medio. Ah, sí, ya. Y esa suma de todos ellos, eso es un medio, exactamente. Sí, o sea, lo que hay que ver es, para que un número X, su enésimo, en su desarrollo en base 2, su enésimo término sea 1, pues lo que hay que hacer, a ver, así como un poco a pies, sería lo siguiente, ¿no? O sea, creemos que aquí en el enésimo hay un 1. Lo demás no interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar todos estos con todas las posibles combinaciones de 0 y 1, ¿sí? Así a pie, si no quieren hacer este cálculo, que es fácil, pero sería así, a ver. Para el primer término tenemos dos posibilidades, 0 o 1, ¿sí? Y eso es P o 1 menos P. La suma de esas dos es 1, ¿sí? Ahora, después de eso, podemos tener aquí un 0 o un 1. Y aquí también un 0 o un 1. Pero esto no es más que desdoblar. Aquí es 1 menos P, aquí es 1 menos P y aquí es P. La suma de estas dos es 1. Entonces, este producto más este producto, o sea, con P y 1 menos P, pues es P, es 1 menos P, perdón. Y este producto de P por 1 menos P más P por P es P, y al sumarlos nos da P más 1 menos P, nos va a dar 1. ¿Sí? O sea, cada uno se va desdoblando, pero al sumar estos nos da lo anterior, entonces siempre va a dar 1. ¿Sí? ¿O no? Pues es como aplicar una factorización por factor común, iterar. Sí. ¿Ves un problema ahí? No, es que en realidad estamos más bien contando con combinatoria todos los posibles arreglos. Sí. Ceros y unos en n menos 1 entradas. Sí. Sería cada uno tiene dos posibilidades. Sí. Entonces el total tiene que ser 2 bueno, menos 1. Está bien, en este caso que es un medio, es así como dice. Sí, en realidad este razonamiento sería para cuando es P y 1 menos P. Porque ahí no basta con contar. Sí, pero si es un medio, pues sí, nada más hay que contar. Sí, es más fácil, ¿no? Tenemos aquí n menos 1 entradas, entonces hay 2 a la n menos 1 posibilidades, y cada una de ellas
con probabilidad 1 entre 2 a la n menos 1, y luego la que sigue pues tiene probabilidad de 1 medio, ¿no? ¿Sí? Eso con 1 medio. Se complica un poco más si aquí fuera P y 1 menos P, porque entonces habría que demostrar que la suma de todas estas, poniendo P o 1 menos P, también es 1. Entonces sería 1 por la P aquí, y nos daría P. ¿Sí? Pero se puede probar eso también. Que de hecho es un poco esto de lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, efectivamente, las variables aleatorias xn tienen distribución Bernoulli, y que son independientes, pues se demuestra más o menos igual. O sea, ahora es, ¿qué debe pasar para que el producto de n de ellas, basta comprobar que las primeras n, que el producto de las primeras n, o sea que x1 se igual a r1 con r1 entre 0 o 1, x2 igual a r2 hasta xn igual a rn. Vas a comprobar que la probabilidad de esto es el producto de las probabilidades, porque después ya para eligiendo otras, pues se puede ir uno hasta la última, y, bueno, y luego se reduce a las que queremos y da el resultado, ¿no? O sea, nos vamos hasta las últimas, tenemos una familia grande, más grande de variables aleatorias independientes, entonces un subconjunto de ellas también van a ser variables aleatorias independientes. Entonces basta con tomar las primeras n. Entonces, ¿qué debe pasar para que los primeros dígitos del desarrollo en base 2 de un número real sean estos? Bueno, pues es lo que dije aquí. Debe pasar que ese número esté aquí. Y la probabilidad de que eso pase, pues es la longitud de este intervalo, porque estamos con la medida de Lebesgue, pues es 1 entre 2 a la n. Sí. Entonces, la probabilidad de que pase esto es 1 entre 2 a la n, que es el producto de 1 medio por 1 medio por 1 medio n veces. Entonces, las variables aleatorias son independientes. ¿Sí? Bueno, pero entonces ahí nos íbamos a empezar con la lista de los racionales diádicos que tuvieran su expresión en base 2 una infinidad de unos. Sí, eso para... O que tienen las dos posibles interpretaciones, las dos posibles formas de verlo, solo nos quedamos con la que tiene puros unos. Es que, por ejemplo, el 0, ¿por qué no se estaría contando? No, sí, el 0 este. Ajá. Sí, el 0 se estaría contando, sería el 0.1111111. Ah, no, ese es el. No, perdón. Ah, no, es el 1. No, el 0 pues es el. No, el 0 tendría que ser. El 0. No sé, es que el 0 es solamente 0.00000. Ahí en ese del 0, las primeras n entradas, pues no van a cumplir con lo de. Déjenme ver, no hay problema porque es un solo número, ¿no? Pero de todas maneras, a ver qué puse aquí. Pero tenemos que agregar también todos los electores ceros, aparte, ¿no? Como otro conjunto numerable. Sí, hay que agregarle el que todos son ceros. Sí, sí, el 0 sería una excepción. Ahí tomamos, ese es el único caso en donde tomamos como desarrollo el de solo ceros. Todos los demás, para todos los demás tomamos el desarrollo que contenga una infinidad de unos. ¿Sí? Sí, pero sí tienes razón, hay que ver ese caso. ¿Sí? Bueno, entonces, entonces se prueba ya que tenemos ahí una sucesión de variables aleatorias independientes, cada una con distribución Bernoulli con parámetro 1 medio. ¿Sí? Eso construido en el espacio de probabilidad 0,1 con los conjuntos Lebesgue medibles y la medida de Lebesgue. ¿Sí? Bueno, aquí viene la cosa curiosa. Es una curiosidad, me gusta esta curiosidad. Esto después, o sea, parece que no, pero con este procedimiento que voy a hacer, creo que podemos llegar hasta el movimiento browniano, pero no estoy seguro si en el 0,1 o
tenemos que hacer algo más. Bueno, viene un resultado inverso, que sería el siguiente. Supongamos que tenemos un espacio de probabilidad. Ahora, tenemos un espacio de probabilidad y supongamos que tenemos una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes, bueno, de variables aleatorias con sucesión Bernoulli independientes, cada una con parámetro P, ¿sí? Pero con parámetro un medio, de hecho. 7. Con parámetro un medio, como la que acabamos de construir. Ahora definamos una variable aleatoria X. Bueno, obviamente aquí ya son variables aleatorias, ¿no? Solamente toman dos posibles valores, son discretas, ¿sí? Definamos X en este espacio, ahorita nos olvidamos de aquello. O sea, en un espacio de probabilidad supongamos que tenemos definida una sucesión de variables aleatorias con distribución Bernoulli de parámetro un medio e independiente. Si definamos esta función de omega en R, así, X así, tenemos estas. X que sea la suma de xk de estas sobre 2 a la k desde k igual a 1 hasta infinito. Bueno, lo que aseguro es que esa x es una variable aleatoria y que tiene distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Sí? Es relativamente simple, ¿no? O sea, lo que hay que probar es un poco al revés de aquello, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo esto. La probabilidad de que x... Bueno, a ver, ¿qué es una variable aleatoria? Lo es porque es el límite de las sumas finitas y el límite de una sucesión de variables aleatorias o de funciones medibles es una función medible, entonces es una variable aleatoria, no hay problema por ahí. Entonces, para ilustrar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x pertenezca al intervalo j-1 entre 2 a la n? Aquí, no sé si cerrado acá, j-1 entre 2 a la n, j entre 2 a la n. O sea, para que x esté aquí, creo que aquí hay que ponerlo cerrado. Lo que dije hace un rato, ¿no? X está. Sí, hay que ver que como suma que es y ver que para encontrar la suma de dos diádicos, ¿no? Sí. A ver, lo que escribí aquí es lo siguiente. Para cada n consideramos este intervalo con j entre 1 y 2 a la n. Asociado a este intervalo existe una única colección de ceros y unos tal que un punto x pertenece a ese intervalo si solo si tiene un desarrollo en base 2 con esos términos. ¿Sí es cierto eso? Pero, a ver, X sub K, ¿qué es? ¿Perdón? X sub K. Partimos ahora de que tenemos un espacio de probabilidad donde está definida una sucesión de variables aleatorias con distribución Bernoulli de parámetro un medio. Partimos de eso. Y ahora, en ese mismo espacio de probabilidad definimos esta X así. Esa se converge porque esto es 0, 1, entonces esto siempre es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, quiero probar que esta X, que está definida sobre este omega, tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1. Toma valores en el intervalo 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que probar que la probabilidad de que X tome valores en un intervalo es la longitud del intervalo. Entonces, empiezo con estos, que son los intervalos diádicos, y después aproximo todos los otros con intervalos diádicos. ¿Sí? Si logramos probar que esto es 1 entre 2 a la n, ya lo demás ya se sigue. Entonces, lo que decía, para que X tome valores aquí,
Entonces, lo que digo es que, pues sí, ¿no? Hay una, si uno se fija ahí cómo se construyen los racionales diádicos, hay una única colección de ceros y unos, tal que hay una única colección de ceros y unos, no sabemos cuáles. ¿Perdón? Si ese es K, abajo es J menos 1 entre 2 a la N o a la K. 2 a la N. 2 a la N sería hasta el N menos 1. Hasta, yo tengo aquí que es hasta N. Que existe una única colección de números ceros, de ceros y unos, tal que un punto X pertenece a este intervalo si, solo si el desarrollo en base 2 de ese número comienza con estos. ¿Sí? Entonces, esto pues es la probabilidad de que x1 sea igual a s1, de que x2 sea igual a s2, etcétera, hasta que xn sea igual a sn. Pero como son independientes y son Bernoulli, pues esto es un medio por un medio por un medio, esto es 1 entre 2 a la n. Entonces esta variable aleatoria tiene distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a bueno, ahora el siguiente paso es definir una sucesión en el mismo espacio de probabilidad A ver, aquí nada más lo que estoy ilustrando es esta idea de que no se puede hablar de algo si no se define el espacio de probabilidad donde ese algo está definido. ¿Sí? Entonces ahora quiero poder hablar de una sucesión de variables aleatorias independientes, todas ellas con distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Sí? Y quiero ver que esas las puedo definir en ese mismo espacio de probabilidad. En el 0,1 con conjuntos de Lebesgue y la medida de Lebesgue. ¿Sí? Quiero probar. Hace un rato probé que puedo definir sobre este espacio una sucesión de variables aleatorias con distribución Bernoulli independientes de parámetro P. ¿Sí? Ahora quiero ver que se puede definir también una sucesión de variables aleatorias con distribución uniforme en el intervalo 0,1. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues partimos de que ya tenemos una sucesión de variables aleatorias con distribución Bernoulli. Entonces ya las podemos construir. Y ahora viene este truquito, que es parecido a... De aquí queremos sacar una infinidad de sucesiones de esas variables aleatorias. ¿Sí? Una manera sería como se hace para probar que los racionales son numerables. Ponemos x1, x2, hay varias maneras, ¿no? x1, x2, aquí vendría x4, ahorita ven porque es x4, aquí vendría x7, x11, x16, x22. Aquí ponemos, o sea, la idea es poner x1, x2, x3, x4, x5, x6, y luego nos vamos a x7 acá, x8, x9, x10, donde lo pongo, x9, perdón. Abajo y a la izquierda, sí, hacia abajo, este va abajo, x10, etcétera. Bueno, de esta forma tengo escritas todas estas una sola vez y bueno, y al llenar todo esto voy a tener aquí una sucesión de variables aleatorias independientes, todas con distribución Bernoulli, aquí otra sucesión y voy a tener una infinidad de sucesiones de variables aleatorias independientes con distribución Bernoulli de parámetro medio. Bueno, con estas construyo una uniforme, defino una uniforme. Con las que siguen defino otra uniforme y como son independientes todas, pues esas uniformes aquí tengo mi sucesión de variables aleatorias con distribución uniforme. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, podemos ir más lejos.
quiero probar ahora que, dada cualquier distribución, la que sea, podemos definir sobre ese mismo espacio de probabilidad una sucesión de valores aleatorios independientes con esa distribución. Esto ya es muy fácil porque ya tenemos las uniformes. Y con las uniformes podemos generar cualquier otra distribución. Aquí el resultado dice que si tenemos 130, 130, 131, acá está. El resultado dice así. El resultado es el siguiente. Tenemos dada cualquier variable aleatoria, Zn vamos a ponerle, y llamamos Fn a su función de distribución, o sea, en cualquier espacio de probabilidad, ¿no? Es decir, esta sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea Fn en x, sería la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual a x. Bueno, si se define esta cantidad Cn de t con t en 0,1, o sea, Cn del 0,1 a los reales, si definimos Cn de t como el ínfimo de las x en R, tales que f n de x es mayor que t, ahorita vemos qué es esto. Si vemos eso, entonces, y definimos xn como cn por estas que son estas dice que son las uniformes, lo voy a llamar U porque uniformes, entonces aquí U, y esa es la función de distribución. Entonces Cn compuesta con Un, si defino esto, esta Xn tiene como función de distribución a esta Fn. Esa es más o menos fácil de demostrar. La idea es como una inversa, ¿sí? Si la función de distribución fuera estrictamente creciente, digamos que fuera una cosa así, esta de aquí sería simplemente la inversa de esta, ¿sí? No lo veo. Eso es un... Fijémonos así, en este caso, por ejemplo, pero nos fijamos acá, ¿no? En una t. Fíjate, ¿cuál es el ínfimo, para esa t, cuál es el ínfimo de las x tales que fn de x es mayor que t? Pues sería esta x, es el ínfimo. Para todas las x, es el ínfimo, bueno, a ver, es el ínfimo. Ahora, si yo le aplico esta a Un, bueno, aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de que Cn compuesta con Un sea menor o igual que una t, ¿sí? Que la t en el 0,1. Bueno, para que eso pase, esta Un, ¿dónde debe caer? Ese está entre 0 y 1, ¿no? Entonces, Cn de Un. Cn es como inversa de Fn, ¿no? Porque se usa que Fn es creciente y sí, continúa por la derecha. Sí, entonces, sí, pero ¿cómo sería entonces? A ver, aquí decía yo, para que Cn de t, de esta t es esta x.
de estas t's. Ahora, si tomo una t, ahora, para las menores iguales que t, ¿no? Sería así. ¿Qué tendría? El ínfimo sería, pues sería, para todas estas, entre 0 y t, me daría este intervalo. Sí. ¿Sí? Ya. Y ese intervalo, pues tiene longitud x, Sí. ¿no? Entonces, tiene longitud x, que es el ínfimo de aquel. Entonces, si yo le aplico a esa x cn, Tal vez conviene. ¿cómo? Tal vez conviene poner la probabilidad Cn de huella menor o igual que X. Desde que yo relaté. Para esa x, Sí, para que coincida con. para esa x, o sea, me fijo una x entre 0 y 1, y luego encuentro la t, algo así, y entonces me pregunto por esta probabilidad, para que esto sea menor o igual a x, entonces todo esto tiene que estar acá. Sí, pero aquí hay algo que no. Es que es la probabilidad de que UN sea menor o igual que Cn a la menos 1 de x, ¿no? Y Cn menos 1 de x es esta t. Entonces la probabilidad de que u sea menor o igual que t, pero esto me va a dar t. ¿Por qué? X, Cn es t. La probabilidad de que xn sea menor o igual a x. Al Cn a la menos 1 de X, ¿qué es? Esta no es la de la uniforme, esta es La de cualquiera, ¿no? Sí, de hecho esta no tiene n, ¿no? Es una función de distribución cualquiera, Sí. ¿no? Y sí, le puedo quitar ahí la n, ¿no? O sea, tengo una uniforme y tengo una función de distribución cualquiera. Entonces defino esta, así, x como c por u, estoy compuesta con u, así, y lo que se asegura es que esta tiene como distribución a f, es decir, que la probabilidad de que eso sea menor o igual a x tiene que ser la probabilidad, tiene que ser f de x. Es que lo que pasa es que. Eso tendría que ser f de x, ¿no? Pero si es f de x porque es t, ¿no? Y f de x es t. Entonces, sí, efectivamente, sí, no, me confundía porque esto da t, ¿no? Porque todos los que van a dar aquí están acá. Entonces esto da t. Pero t es precisamente f de x. Entonces, efectivamente, la función de distribución de esta es f. ¿Sí? Ahora, este es el caso creciente, pero en general se puede probar que pasa lo mismo. O sea, no importa que sea constante en algunos intervalos. Esta composición siempre nos da la función de distribución f. Bueno, pues ya con eso, pues como ya tenemos una sucesión de uniformes, pues ya nada más le aplicamos esta transformación a cada una de ellas y ya tenemos variables aleatorias con esa distribución que son independientes porque las otras son independientes. De hecho, podían poner la sucesión de distribuciones, ¿no? Que son también independientes con distintas distribuciones. Con distintas distribuciones, sí. Dada cualquier sucesión de variables aleatorias con cualquier distribución, la podemos definir ahí. Para cada una de ellas definimos la C correspondiente, le aplicamos la función en las uniformes y ya tenemos la distribución. ¿Sí? Entonces, bueno, nada más quería de paso mostrar esto que pues es chistoso, ¿no? A mí me pareció chistoso, curioso que en el 0,1 con la medida de la variable se pueda definir una sucesión de variables aleatorias independientes
cualquiera que sea la distribución de cada una de ellas. En el 0, 1 con conjuntos de Lebesgue medibles y la media de Lebesgue. ¿Sí? Bueno, después ya más bien ya creo que no sé qué tanto más se puede ir ahí, pero ahora la idea es que cuando no son independientes las variables aleatorias, tenemos distribuciones finitodimensionales. ¿Sí? O sea, tenemos para cada familia de variables aleatorias, o sea, tenemos una sucesión infinita de variables aleatorias. Con distribuciones, de hecho no necesita ser infinita, pero debe ser numerable, pongamos una sucesión infinita de variables aleatorias, no necesariamente independientes. Para cada familia finita tenemos una función de distribución, es decir, una medida sobre R a la n. Lo que quisiera ver es que para cada familia finita tengo un espacio de probabilidad en donde se puede definir esa familia. Lo que quisiéramos es un único espacio de probabilidad donde pudiéramos definir a todas las variables aleatorias de tal manera que si tomamos n de ellas, la función de distribución conjunta de esas n es la que teníamos. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que afirma el teorema de Kolmogorov, pero para un caso más general, ¿no? O sea, el teorema de Kolmogorov, a ver rápidamente lo enuncio. Pues, bueno, insisto, aquí el tema es, o sea, como que una de las ideas centrales es que cada vez que queramos hablar de variables aleatorias o de procesos o de lo que sea, hay que estar seguros de que existe el espacio de probabilidad donde están definidas esas cosas. Ese es el problema que tuvo Levi, de hecho. Cuando Levi dijo, no, pues yo ya lo tenía, lo que hizo Kolmogorov, no lo tenía porque no habían demostrado que lo que él tenía era general, así que dada cualquier familia podía construir el espacio de probabilidad. Y este es el problema que se presenta, digamos que la formalización o la aximatización nos trae este problema, pero es necesario, o sea, porque de otra manera, ¿cómo seguimos hablando de cosas que son irrealizables? ¿No? Sucesiones, a ver, consideramos una sucesión infinita de variables aleatorias con distribución uniforme. No, sí, puedo hablar de ellas, pero ¿y dónde están definidas o cómo están definidas? Puedo hablar como empíricamente de ellas, algo así. Necesitamos el modelo de probabilidad en donde sí exista eso. ¿Sí? Entonces, esa es como una de las ideas claves, y es por eso la importancia del teorema de Kolmogorov, porque permite hacer eso, construir el espacio de probabilidad en una situación bastante general. Entonces, es para cualquier conjunto gamma un conjunto infinito. Luego, consideramos la familia de conjuntos finitos. Gamma, conjunto finito, en el caso conjunto finito de gamma, conjunta. Sí, entonces sería para cada conjunto finito, un conjunto infinito, yo aquí acá tengo gamma y luego t. Consideremos supongamos que para cada subconjunto finito de aquí, se tiene una función de distribución conjunta, es decir, una medida sobre Rn, una medida de probabilidad sobre Rn, ¿sí? O sea, una función de Rn a R, o una medida sobre Rn con Rn los borelianos, ¿sí? De tal forma que si tenemos dos subconjuntos finitos tales que U está contenido en B, entonces, y si consideramos la función de distribución conjunta correspondiente a esta familia finita, la distribución marginal de esta, restringiéndonos a estas,
es la que teníamos. ¿Sí? Esa es la consistencia que se tiene que tener. O sea, si tenemos una distribución en RT y otra en R2 con dos índices de los de R3, pues al proyectarla sobre esta tenemos que tener la misma. ¿Sí? Bueno, bajo esa condición, entonces existe una familia de variables, existe un espacio de probabilidad, lo que afirma el teorema de Kolmogorov. Existe un espacio de probabilidad y una familia de variables aleatorias xt con t en t, o sea, una para cada t, tal que si u es o sea, uno de estos subconjuntos finitos, entonces la función de distribución conjunta de xt1, xt2 hasta xtn, o la medida asociada a estas n variables aleatorias, es precisamente la f de u. La f de u que es la hipótesis de que existe. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo, bueno, lo que dice el teorema de Kolmogorov, que se puede definir un solo espacio de probabilidad, es algo así como que es un espacio de probabilidad que de hecho, como son variables aleatorias reales, lo que ese espacio de probabilidad va a ser R, esta omega va a ser R a la T. O sea, va a ser R cruz R cruz R cruz R cruz R. Bueno, no así, porque no se puede. T veces. O las funciones de T. ¿Cómo? Sí, o tal el conjunto de funciones de tener. Sí, nada más yo lo quería ver así para ilustrar, ¿no? Tenemos T, tantas copias de R como elementos tenga T. Y, o sea, un montón, ¿no? Puede ser de cualquier cardinalidad esa T. Pero para cada familia finita tenemos un Rn. Pues son copias de R, ¿no? Todas. Entonces, para cada familia tenemos un Rn. Y otro Rn por acá, y, o sea, muchos Rns. Pero con esta consistencia, ¿no? De que si un Rn contiene al otro, pues al proyectar la medida que tenemos acá es la que está dada. Y lo que está diciendo Kolmogorov es que se puede construir en este conjunto una sigma álgebra y una P y esa familia infinita, de tal manera que ahí están todas las variables aleatorias, están definidas todas las variables aleatorias en ese espacio. Y tomando cualquier número finito de ellas, tenemos la que teníamos. ¿Sí? Les digo la idea de la demostración. La idea de la demostración es algo simple. Bueno, todo es simple en matemáticas cuando ya se entiende, ¿no? El problema es cuando no se entiende ni la notación. Pero ya que se entiende, dice, pues está re fácil. Y hay veces que uno no llega a entender y dice, no, pues esto sí está difícil. No, hay que definir así cosas como, no sé, llamémosle PU a la medida correspondiente a la FU, para cada familia finita. Y vamos a considerar, omega R a la T, ¿sí? Y vamos a considerar estas proyecciones pi de u de omega en Rn. Este es un subconjunto finito de T, ¿no? Sí. Y este es R cruz R cruz R cruz R. Entonces fijémonos solamente, es decir, los elementos de aquí si quieren son no son sucesiones, pero son cosas de este tipo, ¿no? xt, un t en t. Pero XT son índices o XT variables, no, XT son números reales, cada XT es un número real. Uno para T chica del conjunto T grande. Para cada T del conjunto T grande, T mayúscula, hay una... Bueno, en las queremos definir. Lo que tenemos es que para cada U, su conjunto finito, tenemos una medida sobre ese Rn. ¿Sí? Y queremos definir estas, una para cada T. ¿Sí? Entonces, comenzamos con esto. Decía, los elementos de aquí, si quieren los podemos ver así, ¿no? Como son tantos, son números reales,
como una generalización de una sucesión, ¿no? Claro, claro. O sea, las coordenadas son xt, ¿sí? No son las evaluaciones de la función. Son las evaluaciones de la función. Esta xt sería esta f de t, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta verlo como más geométricamente, decir, bueno, son como las coordenadas, ¿no? O sea, cada elemento de omega es un punto con una infinidad de coordenadas, tantas como elementos tiene t, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en un elemento de esos, que es una cosa con una infinidad de coordenadas, y le aplicamos esta función, que le vamos a llamar la proyección, que se define como pi de u aplicado a esto, va a ser un elemento de Rn. ¿Cuál elemento de Rn? Pues el de la eneada correspondiente a estas t's que están en este u, aquí. O sea, me fijo en las coordenadas esas, es una proyección. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, ese es pi de u. Y también vamos a definir una pi de bu cuando si u está contenido en b, pues igual vamos a definir la proyección de b, esto lo voy a llamar pi bu, va a ser una función de r a la b, o sea, lo pongo así, es un Rn, pero con esos índices, ¿no? Con los correspondientes a este b, en las u copias de esta r que están dentro de estas, ¿no? De estas coordenadas. Igual, pues este es más grande, me fijo solamente en las coordenadas que están en u y ese lo tomo acá, el elemento de RU. ¿Sí? Bueno. Entonces, viene la definición clave. Bueno, entonces, para cada u en u, pero aquí ya le puse un nombre. La familia de conjuntos subconjuntos finitos de T le voy a llamar u. Entonces, para cada u en u, llamámosle B de u a la sigma álgebra de los conjuntos borelianos de R a la u. Los borelianos en un Rn, ¿sí? Y definamos esta familia F0, que sean las imágenes inversas bajo pi u de todos esos borelianos de los BUs para todos los subconjuntos finitos de T y esta BU en BU. Es decir, nos fijamos en todos los RNs que se forman, nos fijamos en todos los borelianos que estén ahí y los vemos como subconjuntos de ¿sí? ¿Cómo? Pues al tomar la imagen inversa, ¿qué va a pasar? Si yo tengo aquí un boreliano en ciertas coordenadas, en las otras coordenadas va a ser cruz R, cruz R, cruz R, cruz R. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, estos son subconjuntos de omega. Bueno, lo que hay que probar entonces, bueno, de eso no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero no es difícil. Hay que probar que F0 es un álgebra. Un álgebra de subconjuntos de omega. ¿Sí? Hay que probar eso. Y ahora vamos a definir sobre esa álgebra una función que la vamos a poder extender a una medida, usando el tema de extensión de Caratay-Odoi. Entonces definimos P
bueno, y es muy simple. P de F0 en el intervalo 0, 1 la definimos como P de una de estas imágenes inversas de B de U va a ser pues la medida PU que tenemos sobre este. Sí, porque se está dando. Es esta dada de BU. Entonces tenemos una función definida sobre esa álgebra. Lo que hay que probar que está bien definida primero, porque puede ser que haya dos elementos acá que provengan de dos distintos, ¿sí? Entonces, pero como se tiene esta consistencia, no hay problema, esa P está bien definida. Y ahora lo que hay que probar es que, bueno, evidentemente P de omega es 1, ¿no? Pues es la imagen inversa de los reales, ¿no? De cualquiera que tomemos para hacer todo, omega es 1. Y bueno, pues de lo que se trata de probar es que esa P es finitamente aditiva, que no es difícil de probar, y lo más difícil, la parte clave del teorema. A ver, entonces, esta P está definida sobre un álgebra, hay que probar que es finitamente aditiva. No lo voy a hacer, bueno, tal vez lo otro tampoco lo voy a hacer. Pero ahora lo que hay que probar es que se cumple algunas de las condiciones que se requieren para que esa P se pueda extender a una medida definida sobre la sigma álgebra generada por esto. Y como lo hace con Bogor es que muestra que existe una sucesión EI decreciente con cada EI en F0, tal que la intersección de todas estas no que existe. Hay que probar que si tenemos una sucesión así, sí, no vamos a probar que existe, más bien que para toda sucesión de estas que tengamos decrecientes de elementos de aquí tales que su intersección sea vacía, entonces hay que probar que para cualquiera de estas el límite de las probabilidades de los E's cuando I tiende a infinito es 0. Si probamos eso, entonces ya eso es equivalente a la sigma sobre aditividad. Esta es una condición, es una de las condiciones que si se tiene, entonces AP se puede extender a una medida sobre la sigma álgebra generada por la F0. No sé qué hora es, pero nada más, aquí hay un poquito de talacha. Me parece, no sé si así fue, pero yo la primera demostración que vi del teorema de Kolmogorov es donde las variables aleatorias toman valores solamente en el 0,1. Ahí es un poco más fácil porque entonces R a la T es un compacto. Y entonces toda sucesión ahí contiene una sucesión convergente. Acá estamos en R, no son compactos. Pero se utiliza un resultado que dice que toda medida sobre los borelianos en un Rn es regular. Que sea regular quiere decir que se puede aproximar por adentro con compactos. Entonces, usando ese hecho, pues, la idea de la demostración es suponer que esto es positivo y llegar a una contradicción. Suponer que esto es positivo.
supone que eso es positivo y entonces... Ah, sí. Lo que se prueba es al revés, ¿no? Que si esto es positivo, entonces la intersección de los 6 es distinta del vacío. Eso es lo que se prueba. Y es donde se usa la compacidad. O sea, lo que se va a hacer, no es un proceso bonito porque se va construyendo un punto que está en esta intersección, partiendo de esto, de que esta es positiva, y aproximando las medidas con compactos, y entonces vamos a tener para cada conjunto finito vamos a estar en un compacto. Entonces se va construyendo un punto que va a estar aquí. O sea, el problema es encontrar un punto aquí. Y eso se encuentra usando esto de la compacidad y viendo que dada una sucesión en un compacto, aquí es una subsucesión convergente. Y ese punto al que converge está ahí. Y eso prueba, bueno, que se cumple esta condición, y entonces aquello se puede extender a una medida de probabilidad, a una medida de probabilidad. Ese es el teorema de Kolmogorov. Tiene sus detallitos técnicos, pero las ideas son más o menos simples. Tiene la desventaja de que el espacio de probabilidad que se construye es muy grande. Sí, porque es macro generada por... Es R a la T, es este espacio. Con una sigma de aquí, que bueno, ya no son los borelianos, pero es como la sigma generada por todos los borelianos de todos los subespacios, ¿no? Sería una como sigma de producto. Sería como una sigma de producto, pero con una infinidad con tantas. Es así como pasa en topología, que la topología producto, cuando es infinito, sí, no son siempre los abiertos productos de abiertos, sino solo de una cantidad finita. Ajá, sí, sí, como es, sí, sería así, sería de una cantidad finita y luego todo lo demás R. Sí, ajá. Entonces, pero es muy grande y tiene el problema de que cuando estamos trabajando, cuando estas variables, si T es en particular el intervalo cero infinito, y estamos hablando de un proceso estocástico, es decir, una familia de variables aleatorias así, o sea, un proceso que evoluciona en el tiempo, quisiéramos saber no solo eso, sino quisiéramos saber esta cosa que es la más complicada, creo que de la teoría de procesos. Quisiéramos saber cómo son las trayectorias de este proceso, o quisiéramos ver si hay una versión de ese proceso con unas buenas trayectorias. Entonces, estas van a ser funciones de omega en R, ¿no? Una trayectoria es un elemento de esto, o sea, cada omega, omega de t es una función sobre R, o sea, cada omega viene a ser una función en este caso, de 0 infinito a los reales, definida así. Omega de t es xt de omega. Esa es la trayectoria, que sigue el proceso para esa omega, ¿no? Si uno tiene nada más un proceso así, no sabe nada de las trayectorias, se puede hacer casi nada con ese proceso. Necesitamos una cierta regularidad de las trayectorias. Por lo menos, no sé, que tengan límites por la izquierda, límites por la derecha, por lo menos. Lo mejor es que tengan límites y que sean continuos por la derecha y con límites por la izquierda, o al revés, continuos por la izquierda y con límites por la derecha. O de plano continuo, sí, Dios, sería lo ideal tener un proceso con trayectorias continuas. Pero el teorema de Kolmogorov no dice absolutamente nada acerca de cómo son las trayectorias. Nos dice, existe el espacio de probabilidad, y ahí está la familia de variables aleatorias, y ya. No es suficiente. Después lo que hay que hacer con el teorema de Kolmogorov, por ejemplo, para construir un movimiento browniano, si se aplica el teorema de Kolmogorov, sí se construye la familia XT, pero las trayectorias no son continuas. De hecho, se puede probar que el subconjunto de las trayectorias continuas ni siquiera es medible en ese espacio. Entonces hay que modificar el proceso. Modificar quiere decir encontrar otro proceso de tal manera que para cada t la probabilidad de que xt sea igual a xt sea 1.
pero de tal forma que este tenga trayectorias regulares. En el caso del browniano, que este tenga trayectorias continuas. ¿Sí? Eso se puede hacer gracias, bueno, en el caso del browniano, gracias a algunas propiedades que tiene la distribución normal. Pero en general de eso se trata, o sea, se trata de, si se aplica teoría con conmutador no basta, hay que modificarlo. Si se fijan, al modificarlo así, este proceso tiene las mismas distribuciones finito-dimensionales que este. Entonces estamos, de hecho hay muchas versiones de un proceso, o sea, dadas las distribuciones finito-dimensionales, hay muchas versiones de un proceso con estas distribuciones finito-dimensionales. Lo que queremos es, pues, uno bueno, una buena versión. ¿Qué es una buena versión? Una versión en donde las trayectorias tengan cierta regularidad. Si son continuas, pues mejor, mucho mejor, ¿no? Pero pero sí, tiene que tener, si no tiene alguna regularidad, pues es un proceso como caótico, ¿no? Así que no sabes ni qué hacer con él. Qué fenomenológicamente para modelar ya esto es muy complicado. Sí, para modelar eso, no, pues es que tienes, no sé, No, pero digo, como para modelar un fenómeno real, ajá. con un proceso de ese estilo, está ya muy complicado. Pues sí. Si no tiene propiedades. Si no tiene propiedades así de regularidad, no, pues ¿cómo lo estudias? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, tal vez se pueda, ¿no? Pero suena medio complicado, ¿no? Si no tienes nada de, como es nada más la familia de variables aleatorias, para cada t, una variable aleatoria. ¿Y cómo se va moviendo? Pues quién sabe. Igual es aleatorio, ¿no? O sea, igual no sabemos las trayectorias, hay un montón de trayectorias continuas, no sabemos cuál toma, pero ya por lo menos sabemos que son continuas. Pero si no sabemos nada, pueden ser funciones, no sé, no diferenciables, pueden ser funciones, lo que sea, ¿no? Bueno, pueden ser continuas y no diferenciables, sí. Resultó que omega es R a el producto de R, la cantidad de elementos que tiene T, porque para todo nos tomamos estas como supercoordenadas que tuvieran T elementos, ¿no? Sí. Bueno, digo, pueden imaginarlo, ¿no? Así. Si en lugar de hacer eso, tomamos, en lugar de trabajar con R a la T, trabajamos con R a la cualquier conjunto que tenga al menos la misma cantidad de elementos que T. ¿No sería lo mismo? Es decir, lo podemos pegar Sí. más. Sí, si tiene la misma cardinalidad. O superior. O superior, sí, pero bueno, entonces tienes un espacio más grande. ¿Pero eso para qué? O sea, nada más para ver, o sea, este sería como que el mínimo espacio de probabilidad, como más pequeño. En realidad no, bueno, así con las XT sin saber nada más, bueno, no es el más pequeño, porque el ejemplo está, hace un rato les mostré que en el 0,1 se puede definir una sucesión de variables aleatorias con cualquier distribución cada una de ellas. Si usáramos el teorema de Kolmogorov para construir espacios de probabilidad, lo que tendríamos es R a la n. Ese sería nuestro omega. Muy grande comparado con 0. No es el más pequeño, pues ya sabemos que se puede hacer en el 0,1. En este caso, ¿no? Entonces no es el más pequeño. En general, es demasiado grande. Hay que bajarlo un poquito. Bueno, también podrían argumentar algo un poco, que es que ambos tienen la misma cardinalidad. ¿Cómo? Las cardinalidades de esos dos conjuntos. Bueno, sí, en este caso sería la misma, sí. Tienen la misma cardinalidad. Sí. Sí podría tener un punto que a lo mejor es minimal la concepción de Sí, en términos de la cardinalidad, sí, tiene razón, porque sí tiene la misma cardinalidad. Y se ve más sencillo el 0,1, aunque aquel también es sencillo, es el conjunto de sucesiones, ¿no? De sucesiones de reales. Pero, o sea, no importa cuántos subconjuntos finitos vaya a tener T. Todos los que sean, no importa. Te consideras todos los subconjuntos finitos. Y si tiene más subconjuntos finitos que eso, igual funciona. Si tiene más subconjuntos finitos que qué. Que R a la N. No, entonces ya no cabe en ese modelo. Sí, entonces ya no, entonces más bien ya tienes otro R a la otra potencia.
Ahora, se pide una condición fuerte, ¿no? La consistencia. También esto se le llama, a esta P que se encuentra con Mogorov también se le llama un límite proyectivo. O sea, porque tienes, tú puedes ver esto, o sea, tienes medidas, una para cada Rn de los que están acá, y de lo que se trata es como de irlas juntando y a que tienden, ¿no? Haciendo en lo más grande. Y en ese sentido, aquí iba a decir algo de esto de las... Ah, sí, pero bueno, pero hay una condición para que ese límite proyectivo exista, ¿no? Que haya consistencia acá en todas las medidas. No puedes tener cualquier medida para cada subconjunto finito, tiene que haber consistencia, ese no es arbitrario, ¿no? Si las proyectas de un conjunto más grande al más chico, pues tiene que darte la que tenías. ¿Alguna otra pregunta? Estoy viendo que RT es vasto, muy grande, pero o sea, tiene esa estructura bonita, precisamente que muchos R's, ¿no? Sí. Tiene esa estructura bonita que pues, luego andamos persiguiendo, ¿no? Ahora, bueno, bien para las aplicaciones o para un modelo particular, pues, buscamos un espacio más pequeño, no sé, algo, ¿no? Quizás más débil que ese RT, algo más débil. Pero, o sea, me da como esta misma idea de, por ejemplo, cuando pensamos en, no sé, bueno, de hecho, ¿no? Un espacio vectorial y no lo encontramos, o sea, no caminamos y nos tropezamos con un espacio vectorial, pero es que recuperamos eso tenemos la estructura, como las variedades y cosas así. Entonces, o sea, esto es, digamos, más una cuestión de la validez. Seleccionamos un modelo, lo aplicamos y que pegue con el fenómeno que queremos estudiar. Sí. Y no el problema de que sea muy grande el espacio. No sé si... Bueno, sí, yo digo que es muy grande porque, bueno, por ejemplo, en el caso del movimiento browniano, R a la T es, como decía Esteban, es el conjunto de funciones de T en R, ¿no? O pongamos, digamos, R a la 0 infinito, por ejemplo, que tuviéramos T y el 0 infinito. Entonces sería el conjunto de funciones de 0 infinito en R. Ese sería nuestro R a la T. Son todas las funciones de 0 infinito a R. Pues digo que es muy grande porque, por ejemplo, en el caso de donde un poco surge todo esto es el estudio del movimiento browniano. El movimiento browniano tiene trayectorias continuas. Entonces lo que quisiéramos, más que una medida sobre este espacio, quisiéramos una medida sobre este conjunto de las funciones de 0 infinito en los reales, tal que F es continua. Que sea medida de probabilidad. Sí, que sea una medida de probabilidad, sí. La preocupación es que, como este conjunto es más pequeño que el de todas las funciones, podría ser que sea un conjunto de medida cero en el de todas las funciones. Sí, exactamente. O sea, en ese sentido digo que es muy grande porque acá están todas las funciones y en general nosotros queremos un conjunto de funciones más pequeño, con alguna propiedad de esas funciones para que sea manejable. Sí, o sea, es que todas las, bueno, no sé si todas, no sé, no puedo afirmarlo, pero en muchas aplicaciones, pues, la estructura que se tenga, ¿no? Vamos debilitándola, aterrizar algo no tan bonito, pues, como... Es más bonito el de abajo, ¿no? Sí. Entonces el de arriba es bonito porque pues dices es un producto cartesiano. El de abajo pues no se puede ver como producto cartesiano, ¿no? Pero son todas funciones continuas. Igual, ¿te hace más bonito el otro? Ese bonito es muy relativo, ¿no? Sí. Claro. Es que depende de dónde, en qué rollo estés metido. Es un bonito subjetivo, ¿no? Sí. Claro, sí. Es que es más manejable, digamos, en términos formales y de notación lo de arriba. Sí. Pero ya a la hora de problemas Sí, algo aplicado. muy restringidos, pues ya uno no puede pensar en funciones de cualquier tipo. Sí, el de arriba, digamos, dices, pues lo puedo tratar como un espacio vectorial, aunque también ¿no? Sí, o sea, pero los más grandes no hay funciones cosas así, ¿o no? Depende. Luego, por ejemplo, algunos les gusta que
que todos sean convexos, ¿no? Sí. Se van alocando. Cada nueva restricción que pone, pues es una nueva dificultad para hallar una dividida. Exactamente, sí. El problema es que esto se aplica en procesos estocásticos. Entonces, tus procesos estocásticos, los que quieres construir, pues los quisieras con ciertas propiedades, o sea, no nada más así una familia cualquiera de variables aleatorias. Entonces, de hecho, algunos, bueno, pues están ya dadas las propiedades, como el caso del browniano, pues es el movimiento que se observa, dice uno, pues no se observa que la partícula salte, se observa un movimiento continuo, entonces quiero modelar eso. Entonces aquel de arriba, pues sí, me sirve, pero no mucho porque, pues no sé, de hecho arriba lo que se demuestra es el conjunto de las funciones continuas en ese espacio de arriba, ni siquiera es medible en ese espacio que se construye. Entonces ni siquiera puedo decir, bueno, pues me restringo la P a las continuas. No, porque las continuas no forman un conjunto medible en ese grandote. Una pregunta, perdón. El otro día nos comentó, ¿no? Sobre, por ejemplo, unas estructuras más débiles sobre las que se han definido medidas, ¿no? Las que ya se conocen. Pero, o sea, partiendo, digamos, no sé, comentaba un anillo, ¿no? Se definen unas operaciones y tiene sus propiedades, ¿no? Para que se estructure un anillo. Ahora, o sea, hay una parte muy, pues sí, delicada de que esas operaciones deben estar bien definidas para que recuperemos esa estructura de anillo, digamos, con el ejemplo que dio. Entonces, ¿qué casos, por ejemplo, ha visto en su de hacer aquí? Con unas estructuras más débiles o lo más débil que han llegado por allá a ver que se han definido medidas, entendiendo que tendrán que estar definidas esas operaciones y sean lo que tengan que... Pues así pensando en voz alta, de lo más débil sería hablar de un pi-sistema. O sea, una familia de conjuntos que solamente cerrada bajo intersecciones finitas. Creo que es lo más débil. Sí, es lo mínimo para poder hacer un teorema tipo Cartesiano. Sí. ¿Qué sistemas? Que es eso, es una familia que es cerrada bajo intersecciones finitas. Ya de ahí se puede hacer algo con eso. Porque además está un teorema de clases monótonas para pi-sistemas. Sí, no ¿no? Sí, o sea, por la planta, bueno, o sea, ya hay mucho, ¿no? Si está en un libro que resuelto, un artículo, toma uno, ¿no? De ahí arrojamos. Pero si no hay nada y la estructura pues está investigando a ver qué hay, ¿no? Sí, bueno, ya en las aplicaciones, no, bueno, pues se encuentra uno con cosas que, no sé, esto no se aplica, o no se aplica así tal cual, pues lo que nos ha comentado Esteban, ¿no? Que se construyen modelos para ciertas aplicaciones y después mecánicamente se pasan a otras aplicaciones sin checar, sin verificar que efectivamente ese modelo sigue siendo válido ahí. Y se producen catástrofes reales, ¿no? Reales con muertos, porque hay crisis económicas que matan gente, porque pues dicen, pues este modelito acá, y la economía así, boom, de repente se derrumba todo, y suicidios, y de todo viene. Eso en economía, ¿no? Ya en otras cosas, bueno, en medicina, por ejemplo, también. Cuando aplicas un modelo de, no sé, de una epidemia o algo y te falla y dices, esta no se va a extender tanto, y después ya está todo infectado, o al revés. De plagas también usan modelos de este estilo para, por ejemplo, uno de los problemas antes que han tratado de atacar es el de control de población de los mosquitos y otros insectos peligrosos para el humano. Es una mala carta ahí. Sí, puede acabar sí, se juntan los insectos con los Sí, entonces, a ver, la matemática, te falta muchísimo, ¿no? Estamos, la ciencia en general, ¿no? Pareciera que estamos así súper avanzadísimos,
pero no hay muchas cosas que... Pues hay un gran desfase entre el nivel teórico con la tecnología, ¿no? Con la tecnología, sí. La tecnología está mucho más avanzada que Sí. lo que podemos entender ahorita. No, en algunas cosas, no en todo. Pero bueno, en general sí sucede. No, en algunas cosas que la teoría está más avanzada que no se aplica. Esperando a que se aplique. madure la tecnología para poder verificar hipótesis, ¿no? Pero nuestro conocimiento de la naturaleza, cada vez que se profundiza más, se complejiza más, ¿no? Ves más acá y se va más, oye, acá tienes ahora tienes fractales, oye, No va a resolver el problema y sí, crece. y eso es más que pues casi todo el mundo lo acepta, ¿no? Todos los científicos aceptan que estamos Otra pregunta, doctor, o sea, muy lejos. Lo que está en su texto en el libro es, digamos, teoría de probabilidad clásica, Todo esto, pero bueno, desarrollado con demostración. ¿Qué hay con toda esa parte que llaman cuasi probabilidades, o lo que se ha metido, digamos, en la parte de probabilidad negativa, ¿no? Valores negativos de la probabilidad y que está toda esa discusión, o que así se aplica, pues al final en algunas cosas funciona, ¿no? Como, o sea, en cuántica, pues sí se usa y funciona y da información, pues. Bueno, hay medidas negativas, o sea, están las medidas con signo. ¿Qué hay con todo ese asunto? O sea, porque yo lo explico, bueno, ¿no? Se agarra, se aplica, se usa el punto, ¿no? Y el que lo explica, pues no entra como que en este tema, pues. O sea, es así, observamos esto con las cuentas, y pues ya hay un rollo filosófico, hay un rollo como que de formalización, pero no Pero se ¿qué estás haciendo realmente? exactamente, no se discute. Entonces, ¿qué hay con toda esa parte de...? Bueno, en el libro, bueno, no, yo no me meto con nada de aplicaciones. Ya, bueno, lo más que se puede decir que de aplicación sería que se modela el movimiento browniano, pero así más de cómo aplicarlo a un determinado tema, no. Eso ya es otra cosa que yo creo que más bien tendría que ver, bueno, un camino sería con ecuaciones diferenciales estocásticas, que es donde se construyen modelos ya para para algún encontrar un proceso que modele cierto fenómeno, dado que tienes algunas propiedades del fenómeno. Entonces, una manera pues, es resolviendo una ecuación diferencial estocástica, pero eso ya sería como otro temón. Está bonita la teoría porque, bueno, tiene su analogía con la ecuación, se les llama ecuaciones diferenciales estocásticas, aunque no son diferenciales, porque acá nada es diferenciable, son ecuaciones integrales en realidad. Pero sí tiene un paralelismo con la teoría clásica de las ecuaciones diferenciales, pero no tanto, porque ya estudia el espacio-fase, esas cosas ya se vuelven muy complicado. Pero, por ejemplo, pues sí, se han estudiado métodos numéricos, pero pues estamos acá con cosas aleatorias, ¿no? Entonces no... Mucha simulación. Sí, se usa mucha simulación. Y estadística. Y estadística, sí. Estos son los modelos matemáticos pues, de probabilidad, digamos. Ya la aplicación ya requiere más cosas. ¿Alguna cosa más? ¿Un comentario? Sí, en algún momento dijo que se podía ver el por qué podíamos tener una medida de probabilidad de espacio total fuera uno y no otra cosa. ¿Que fuera uno y no otra cosa? ¿Por qué uno? No infinito, por ejemplo. Yo más bien en algún momento dije que podría tal vez hacerse una teoría de probabilidad con medidas en los reales positivos. Pero bueno, se usa uno, ¿por qué? Porque tiene todo su origen histórico, ¿no? Todo esto, donde se comenzó a aplicar es para estudiar la probabilidad se interpreta como, la probabilidad de un evento se interpreta como la frecuencia relativa con la que ocurre el evento. Entonces, si se observa n veces el experimento y en ese n veces se ha observado que ocurre tantas veces, la frecuencia relativa es ese cociente, y ese cociente siempre es un número entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad
se hace así entre 0 y 1, digamos, surge así porque se le da esa interpretación. Aunque ya en el modelo matemático no importa qué interpretación le des. Por eso ahí ya se podrían hacer otras cosas, aunque no fuera con esa interpretación, ¿no? No se requiere la medida. ¿Cómo? Si ya lo restringimos. Teoría de la medida. Ya es teoría de la medida. Pues sí, eso ya sería teoría de la medida, algo más general, sí. Bueno, pues hecho todo esto de la probabilidad que hacemos tiene cierto derecho y razón. Cuando llega un analista y dice que esto es un caso particular de teoría de la medida. Sí. Sí y no. La diferencia son las interpretaciones, justamente que nosotros vemos ensayos de Bernoulli, vemos volados, sensaciones infinitas de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues para un analista es un límite, ¿no? Sí, sí, sí. Es la interpretación lo que cambia el nombre, todo, de teoría de la medida de probabilidad. Sí, entonces, pues sí, se hace algo de teoría de la medida, o sea, hay que dar medidas con valores en R, pero ese es el origen de por qué en 0,1, por esa interpretación de la frecuencia con la que ocurre un evento. Además, como quiere siempre bueno, o sea, puedes normalizar y cosas así. No, pero es que con las infinitas, por ejemplo, no se puede. Si, ok. Si tienen ya definido la longitud de R es infinito, no se puede dar ninguna. No se puede llevar eso de manera consistente de probabilidad, o sea, porque preservando bien las propiedades geométricas de R. Por eso no se puede modelar con este modelo un experimento, hablando informalmente, el experimento aleatorio que consiste en elegir un número natural al azar. Porque ahí no tienes un omega de probabilidad 1, de hecho tienes un omega de probabilidad 0. Entonces está. O infinito. ¿Ok? O infinito. ¿Sí? Sí, porque le puedes asignar a cada uno el 1, ¿no? Todos tienen la misma probabilidad, 1. Entonces la medida del total es infinito. Entonces ahí, pero no vas a tener una omega de probabilidad 1 en ese caso. Entonces no vas a poder construir un modelo de estos. Parece. Lo interpretamos como que esa cosa, bueno, de hecho es medible allí. No, pero ya sería otra cosa. O sea, perdón, ya digo, Ya sería otra cosa, habría que interpretar, porque eso no te basta, no te vas a asignarle 1, 1, 1 a todos los naturales. No te dice mucho. Nada más te dice que todos los conjuntos infinitos tienen medida infinita. Y todos los conjuntos finitos tienen el número de elementos que tienen. Bueno, o que todo conjunto su probabilidad es el número de elementos que tiene. ¿Cómo? Sí, no te dice mucho. En el 0,1, en el intervalo 0,1, cuando dice elige un número real al azar, si tienes la condición se impone la condición por las características, por la elección al azar, de que cada punto tiene probabilidad 0 de ser seleccionado. Pero también se tiene que, o sea, cuando se dice elegir al azar, se asume que eso significa que dos conjuntos que se puedan sobreponer uno sobre el otro tienen que tener la misma probabilidad. Y entonces ya viene que la probabilidad de que el punto seleccionado esté en un intervalo, pues es la longitud del intervalo, que es más que decir que la probabilidad de cada punto es 0. ¿Sí? Bueno, pues espero que te haya servido este curso o este mini curso para animarlos a que lean el libro completo o cualquier otro libro de medida y probabilidad, para adentrarse más en esto, que sirva como motivación. No, pues no pudimos ver demostraciones, me salté muchas cosas, hay muchas cosas más que se pueden decir, pero no da tiempo en 5 sesiones. Algo que llevó cientos de años desarrollar. Bueno, entonces cortamos porque vamos a